Bienvenido. Hoy vamos a abordar, como de costumbre en este ciclo, eh, consultas que con 4 mutaciones nos conducen al hexagrama número 31 como complementario terminal. Obviamente, cada una de las líneas lleva a través de su consecuente transicional. El 31 es el arquetipo del cortejo, del influjo. La estructura la compone en el interior, es decir, abajo, Ken, aquietamiento, y hacia arriba la apertura del trigrama Tui, los serenos. Sin pretender saberlo todo, como reza el texto, se aquieta el interior y receptivamente se abre hacia el exterior a fin de poder recibir los influjos y a la vez también de poder influir sobre aquello que se corteja para finalmente poder ensamblar un enlace adecuado. Este hexagrama nos va a acompañar como terminal. El primer eslabón lo iniciamos hoy con el ejército, el equivalente, como sabéis, en el ámbito corporal al sistema inmunológico. El ejército representa un estado de crisis y por tanto nunca debe moverse de manera arbitraria, sino en principio conforme a una necesidad objetiva. Debe ser además dirigido por el general o por la sabiduría pertinente del contexto en el que toque intervenir, que sepa tener a disposición y con perfecto entendimiento, razón y comunicación los elementos de que puede disponer para situarlos estratégica y disciplinadamente conforme a ese objetivo. Dentro del contexto de nuestra consulta inicial, pues muta la línea segunda, llevando al hexagrama número 2, la tercera al 46, la cuarta al 40 y la quinta al 29. En la segunda línea tenemos al general perfectamente centrado en su labor, conoce perfectamente su profesión, sabe delimitar y localizar y delimitar el objetivo, conoce los recursos y está en perfecta comunicación con quienes ha de movilizar y en relación a ello establece un plan respecto del cual todo se disciplina sin adelantar otro proyecto durante el desarrollo de el que ya ha establecido previamente, que son características que exige el complementario y transicional, el hexagrama número 2 de lo receptivo o la tierra, que la tierra lleva cabalmente a efecto todo lo ordenado por lo creativo, yendo en conducción, dar cumplimentación abnegadamente hasta el final, pero nunca se adelanta. Si hiciera tal cosa, se extraviaría. De manera que después de esta línea central, establecido la dirección, objetivo y adelante en la cumplimentación todos los integrantes, tenemos que muta también la tercera línea y que implica una advertencia severa e importante, porque si en lugar de la sabiduría usurpa la posición de dirección el arrojo, solo el coraje, la invectiva pasional, lo que llevaría hacia el final serían en el propio carro cadáveres propios. Por tanto,
el 46 como complementario transicional de esta línea, nos dice que necesariamente, como indica el 46, debemos tener un objetivo, debemos tener una dirección ejemplar hacia la cual movernos o en función de la cual obedecer sus dictámenes y no que sea usurpada su posición y su sabiduría por un empuje que sería de consecuencias catastróficas. Este hexagrama que aparece como complementario transicional es el empujar hacia arriba de la semilla cuando abre su carcasita y dirige su esqueje necesariamente buscando la vida, obviamente, con su propio empuje, conforme a ese modelo que le sirve y que lo vitaliza, como es el sol, por medio de la fotosíntesis. La siguiente línea en mutación, que es la cuarta y lleva al 40, en este contexto de movimiento de crisis, le dice a los concernidos, obviamente el general ya lo sabe, que una retirada por preservar los propios recursos cuando sería catastrófico el avance, no es para nada una huida por miedo o porque reine el caos entre las tropas. Aquí el caso de la cuarta línea lo que pretende ilustrar que una retirada ordenada en su momento pertinente es saber liberar a los propios recursos del peligro, como indica el complementario transicional, hexagrama número 40, efectivamente arquetipo de la liberación, donde Kan, el peligro, queda atrás y Chen, el primogénito, saltando sobre lo supera. Con la quinta línea tenemos otra advertencia importante. El texto tradicional dice que en el campo hay un depredador que hay que cazar, pero que no se trata de mandar a todo el ejército a acabar con todo lo que se ponga por delante y quemar los habitáculos y salar las tierras, para nada. Se requiere aquí, obviamente, la capacidad de aquel general, la capacidad del hombre sabio que sabe seleccionar en medio del campo el objetivo preciso. ¿Cómo? Pues siguiendo el modelo del 29, el agua, lo abismal, que siendo fiel a sí misma, sabe, sin embargo, discurrir con perfecta adecuación al terreno que le presenta por delante la gravedad circunstancial, fertilizando y no destruyendo. Así que aquieta tu interioridad y ábrete para cortejar un enlace que pueda durar. El siguiente arquetipo lo comenzamos ante el hexagrama número 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño. Tenemos abajo a Chien, pujando con la energía de lo creativo, pero en estado inicial bruto. Y de arriba tenemos, para refrenar ese impulso que no procede, pues al viento. La capacidad gentil de lo vegetal, la suavidad, las palabras, el razonamiento, de manera que no tenemos una capacidad de transformación inmediata. Y el aspecto práctico de este contexto es dirigir ese esfuerzo hacia la fuerza bruta que quiere desde el interior manifestarse para ir puliendo los detalles que tiene áspero y lograr que la tesela, como digo, la pieza de orfebrería,
que debemos trabajar ocupe brillantemente su posición. Dentro de este contexto, muta la línea primera llevando al 57, la segunda al 37, la cuarta al 1 y la sexta al hexagrama número 5. La primera mutación de este contexto, línea primera de Chien, quiere pujar hacia adelante y el texto trascendente le dice no, contente para empezar. Y revisa un objetivo con mayor elevación hacia el cual ir disponiendo todos los recursos posibles con perseverancia hasta que a cabo del tiempo podamos, bien establecido y acumulado e introyectado por la reiteración, tengamos capacidad suficiente para llegar hasta él. La línea segunda abunda sobre lo anterior con un consejo muy singular y pertinente en relación al consultante, que le dice: extiende tu capacidad auditiva hacia el buen entorno de pares que tienes y que están informados de la pretensión, que verás que te aconsejan efectivamente, como el oráculo, la vuelta sobre el propio lar familiar. Estructura de diferenciación entre el caos previo y el orden posterior, pero que debe fraguar en base a los principios de amor, de una un adecuado orden jerárquico, de respeto entre los componentes, lealtad y basar las palabras en la verdad. La cuarta línea, primera del trigrama superior, le sigue hablando al consultante y le dice: sal de ese deseo de ofuscación personal que te nubla la mente, que estás metido como en un pozo. Revisa tus proyectos, tus pretensiones, tus recursos en relación a las exigencias de lo creativo, que te recuerdo que son la mayor capacidad ética que esté a tu alcance para hacerte cargo de lo que pretende, la capacidad de proveerlo durante todo el proceso con el punto de equilibrio y justicia que le corresponde a su vitalidad, por decirlo de una manera rápida y gráfica, y que esto lo habrás de hacer cuando está de buen tenor y cuando el tenor está bajo, y también debe estar abierto a las exigencias, a saber adaptarte con todo esto a las exigencias que cada movimiento en el tiempo te vaya poniendo delante. La sexta línea dice, sobre ya última de este contexto de la fuerza domesticadora de lo pequeño, dice: lo que el tiempo o la cosecha te llegue a dar es con lo que debes saber conformarte. No hay lugar a querer exprimir las condiciones de extracción, sino esperar, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo de la espera. Las nubes están en lo alto del cielo y lloverá cuando tenga que llover. De momento es lo que hay y esperar. De manera que aquieta pues el interior y ábrete con serena disposición a cortejar, y así, empapando de realidad, poder llegar a enlazar. El siguiente arquetipo lo iniciamos con el porte debido en el Tao, en el mundo. En relación a la consulta, tenemos delante el mundo y nosotros somos la parte más frágil con nuestro proyecto, y debemos mirar, como dice la legendaria descripción del hexagrama: un tigre va delante y detrás la joven doncella, implicando la fragilidad del consultante ante el mundo. Debe tener buen ojo y buena capacidad de razonamiento y
discernir con buen criterio cuándo poner el pie y cuándo dejar de poner el pie. Dentro de este contexto que implica el porte adecuado, el comportamiento en el mundo con el proyecto, la pregunta del consultante, la primera línea en mutación nos lleva al hexagrama 6, la segunda al 25, la tercera al 1 y la sexta al 58. La primera línea, estamos en el inicio de la andanza, dice, o previo a ese comenzar, dice: si en el porte al andar, con lo que te salga al encuentro, te sabes conformar, no llegará el conflicto a extremar, que es el complementario transicional que genera esta línea. El conflicto, cuyo texto dice: el conflicto lo mejor es no tenerlo, si se ha entrado a abandonarlo y si es que hay que persistir en él, ponerlo en manos de una autoridad imparcial. La segunda línea sobre la anterior, que es conformarse, aquí dice: si pisas en llana y sencilla vía, te vas a poder, sin comprometer con ningún proyecto exótico o extraordinario o alambicado, te vas a poder dedicar a la inclinación de tu propio corazón sin que te veas en la necesidad de obligar tu inocencia esencial. Hexagrama complementario el 25, la inocencia, lo que, cuyas características a observar son que no te tiente ninguna segunda intención y que no te dejes desviar de ese camino radical que viene desde el cielo. La línea tercera dice: sin conocer con verdad, no te debieras aventurar a meterte en la boca del tigre, como implica esta tercera línea. Temerariamente, si temerariamente te arroja mal asunto. Antes que eso, recuerda la elevación de principios que te exige lo creativo, que en relación a tu proyecto tenga y obtenga la mayor elevación ética posible, que seas capaz de proveerlo cabalmente en cada momento de la propiciación del proyecto, cuando estás de buen ánimo y cuando el ánimo decae, y que además debe estar abierto a las previsiones que el tiempo de evolución te vaya exigiendo. No es lo mismo las exigencias de un muchachito de 5 años que de un señor de 55. La línea sexta, finalmente, dice así: para el final, al cabo de la labor, entre tus pares, como indica el complementario transicional, deberás revisar y, tal como te haya ido en la andanza, es de esperar que el asunto pueda deparar fruto. El complementario transicional es el hexagrama 58. La reunión con los pares, con las personas electas, con las que realmente compartimos la capacidad de apoyo recíproco. Así que aquieta pues interioridad y abre tu receptividad para mejor poder cortejar. El siguiente arquetipo es el del hexagrama número 11. 3 líneas yang que ascienden, 3 líneas que son lo creativo, el cielo, 3 líneas yin que descienden, que son lo receptivo, la tierra, y en cuya interacción se produce el calzamiento cósmico de cielo y tierra, propiciando los valores creativos y tratando y eliminando los valores bajos, los vulgares. Dentro de este contexto, la línea primera nos lleva al hexagrama 46, la segunda al 36, la cuarta al 34 y la quinta al 5. Primera línea de la paz, estamos entrando en contexto. Y el texto tradicional, oracular, haciéndose eco
de la visión de lo trascendente, nos dice: a tu manera, con los tuyos, puedes emprender, siempre que tengas un modelo al que seguir con tu propio esfuerzo, como indica el complementario que genera tu línea, que es el 46, arquetipo de empujar hacia arriba, necesariamente teniendo un modelo de orientación, como lo es el sol en relación al brote de la semilla bajo tierra, que con su propio esfuerzo se abre camino para adquirir la vitalidad que le produce la fotosíntesis. La siguiente línea en mutación dentro de este contexto de empujar lleva al hexagrama 36 y le dice al consultante: coloca tu objetivo como una estrella que te sirva de guía, emprende resueltamente en pos de él, sábete armar de los elementos suficientes para soportar a las invectivas de lo vulgar mientras te desarrollas. No te dejes perturbar ni a la izquierda ni a la derecha por las incitaciones de los amigos de uno u otro extremo, y no te importe anonimadamente marchar en medio de la oscuridad, como indica el complementario transicional, que es el oscurecimiento de la luz, hexagrama número 36, en el que el noble tiene que pasar anonimado entre la multitud. La cuarta línea del contexto de la paz dice: si has asumido todo esto y sabes condescender sin jactancia, pues vas a incrementar tu poder, te vas a convertir realmente en un poder grande, como indica el complementario transicional, hexagrama número 34, arquetipo de un gran poder cuyas características fundamentales es no pisar camino que no se corresponda con el orden. Y la quinta línea dice: aunque con inicial modestia tengas que aprender a ceder para poder conjugar más tarde en paz. Aunque exactamente tengas que ceder desde tu línea de gobernación a niveles de condescendencia, pero con cara a esperar una regeneración en tiempo más tarde. De manera que aquieta y permeabiliza tu interioridad con serena apertura para cortejar. La siguiente base nos encontramos con la posesión de lo grande, hexagrama número 14, destinada por el cielo, como dice el texto tradicional, y que se produce la gran posesión implicando al mismo tiempo gran responsabilidad, siendo la estructura una línea yin abierta en la quinta posición, en la de gobernación, a la que todas las demás yang le corresponden, precisamente por estar en la posición de gobernación, tener la capacidad de ser receptiva, de tomar resoluciones adecuadas y con perfecta claridad y corresponsabilidad. Dentro de este contexto, la línea primera nos lleva al 50, la segunda al 30, la quinta al 1 y la sexta al 34. Primera línea de la posesión de lo grande. El texto oracular le dice al consultante en esta posición inicial que en principio no se le imputa relación dañina alguna, pero como está en la base, se le advierte por medio del arquetipo número 50, el caldero, que tiene la capacidad de transformar lo crudo en una digna condimentación de la superestructura cultural, que sea capaz de transformar las cosas en el aspecto crudo que va viendo por medio de los elementos de la cultura y los eleve a la altura de la que exige la
la superestructura cultural del ámbito donde debe desarrollarse el proyecto o la consulta dada. La línea segunda, habiendo tomado el consultante buena cuenta del consejo previo, pues logra encontrar un carro, un vehículo con un potente eje central sobre el que poder cargar sus responsabilidades para tener un espacio de ofrecimiento grande. Siempre que tenga en cuenta el complementario transicional, que es el del 30, la claridad, la capacidad de adherir a lo esencial, de ser perseverante en su cultivo, a fin de, separando lo claro de lo oscuro, vaya penetrando la luz en el interior y así también igualmente irradiando hacia el exterior en todo el proyecto en desarrollo sobre este gran carruaje. La quinta línea central del trigrama superior tiene una advertencia importante. En la línea de gobernación no solo una gran posesión se gobierna con la afabilidad. Es insuficiente. Hace falta que ésta vaya sobre el asiento de los principios éticos, de la debida dignidad, que remite naturalmente para que el consultante se analice al espejo del hesagrama número 1, lo creativo, cuyo exigencias son suma elevación en relación al proyecto, proveer constantemente de los elementos de justicia, por tanto de armonía que requieren en cada instante, cuando se está bien y cuando se está menos bien anímicamente, dispuesto a ello y además con la capacidad de estar abierto a subvenir en relación a estas exigencias lo que exija cada momento del proyecto. La sexta línea, que muta hacia el hesagrama 34, pues le dice al consultante: si así con lo aprendido honras sabiduría y bondad, sobre un gran poder te vas a poder asentar, como indica el complementario transicional, que es arquetipo del gran poder. No vayas a pisar camino que no se corresponda con el orden. Aquieta tu interioridad y disponte con abierta serenidad a cortejar. El siguiente arquetipo nos topamos con el trabajo en lo echado a perder, el hesagrama número 18, que sin embargo nos dice: puedes corregir lo que se está echando a perder si vuelves sobre tus pasos a analizar cuándo has permitido que esta mala deriva, por tu negligencia, por tu excesiva rigidez en aquietarte y dejarlo pasar, se te ha colado esta debilidad. Ve hacia atrás, mentalmente, corrige aquellas decisiones, aquellas determinaciones, aquella debilidad, establece un nuevo criterio y vela que no vayas a volver a errar. Dentro de este contexto, pues muta la línea segunda que nos lleva al hesagrama 52, la cuarta al 50, la quinta al 27 y la sexta al 46. Perdón, la quinta al 57 y la sexta al 46. Con la línea segunda en mutación, el texto alude delicadamente a que aquello que proviene echado a perder por la madre, pues que no debemos ser demasiado rígidos y perseverantes a la hora de corregirlo, y que tomemos como referencia el arquetipo que muta esta línea, al que muta la línea, y que es el 52, el aquietamiento, montaña sobre montaña, indicando un eslabón entre el ayer y el mañana, en el que se debe estar en el presente, en el aquí y ahora,
y desde luego con desapego del yo sin ir más allá. La cuarta línea, que también muta y lleva el hexagrama 50, dice, en cambio, con aquello endurecido que se está cronificando y que te puede llevar, si prosigue soportando esas carencias, a una enfermedad grave en relación a tu proyecto, pues lo que debes hacer es transformarlo a la luz de la civilización actual, así como el caldero, que es el arquetipo transicional motivado por esta línea, es capaz de transformar los elementos crudos de la naturaleza, ya sea del huerto, ya sea del taller, y por medio de los elementos culturales los ensambla de una manera mucho más pertinente que este contexto que tiene mal constructo, y haga realmente una obra digna de la superestructura cultural en la que deben mover. La quinta línea dice sobre el anterior, solo no lo podrás recrear y desde luego no como si nunca hubiera tenido deficiencia, pero proyectándolo hacia una elevada eticidad de principio y con la ayuda pertinente lo podrá reparar. El complementario 57, que es efectivamente la capacidad de dirigir orientadamente con perseverancia un proyecto hacia una zona elevada, pues finalmente lo logra. La sexta línea le dice al consultante, quizá para su descargo, que no está al servicio de bienes materiales, no está al servicio de mercaderes y de príncipes, sino necesariamente, como indica el complementario, el 46, que tiene la exigencia de tener un modelo de elevación de principios humanos importantes. Y a eso a lo que debe orientarse con esfuerzo el consultante. De manera que aquieta tu interioridad y ábrete serenamente para, cortejando, poderte permeabilizar. El siguiente arquetipo es el 21, la mordedura tajante, el proveer un proyecto, una normativa que quite los obstáculos que impiden el correcto proceso de alimentación que debe imperar en la relación con la consulta que se ha hecho. Volver atravesando, buscando justicia y claridad, con determinación, instruir ese proceso para que todo pueda fluir sin interferencia. Muta la línea primera, que lleva el 35, la tercera que lleva el 30, la quinta que lleva el 25 y la sexta que lleva el 51. La primera línea de morder atravesando el hueso, por decirlo así. Pues bien, si casas, le dice lo trascendente al consultante, el defecto al comenzar, ya esté en ti o en los elementos externos que implican el proyecto, con claridad y prontitud lograrás hacer progresar, como indica el complementario transicional. De manera receptivamente abierta y con luces clarificadas arriba, pues podrás impedir el delito y clarificar en sentido de progreso. La tercera línea de mutación, sin embargo, le habla al consultante concreto que a la hora de ocuparse en restaurar lo que está mal, pues se va a encontrar con carne vieja desecada y se va a topar en el interior con la punta ponzoñosa del dardo que ha batido la pieza vieja. Esto en el ámbito de desarrollo humano del consultante medio, pues se trata que al ocuparse de
poner en orden una clarificación y mordiendo, por tanto, el asunto, se va a encontrar con las réplicas, con las réplicas, con las invectivas procedentes de la otra parte que le van a echar en cara los propios defectos. Sin embargo, como indica la calidad del tiempo y el alma, por así decir, del consultante y su actitud, en este contexto debe profundizar siempre, eso sí, en base al cultivo de lo esencial, sabiendo discernir lo claro de lo oscuro, para que no solo entre la luz en él, sino también la proyecte hacia afuera. La quinta línea, que también muta hacia el hexagrama 25, le dice: ser recto y duro como una flecha áurea. Habla aquí de flecha áurea por la dureza y al ser de oro la flecha por la nobleza de intenciones y de actos en la que debe invertir, dado que el proyecto de aclaración es difícil de mantener, pues para no perder la inocencia esencial que debe ser la directriz de esta mordedura tajante, como indica el complementario transicional, hexagrama arquetipo de la inocencia, que es donde las segundas intenciones son negativas y también el desvío de lo esencial. La sexta línea dice: no yerre sin advertir la verdad, comide tus pasos bajo la eternidad, para en justo camino poder asentar. Estamos en la línea esta del 21. No te vayas a hacer, no seas sordo a la hora de entender aquello que debes hacer y te tenga la conmoción de la providencia que llamar al orden, para que sin perder lo esencial, pues sin embargo, sí te deshaga de todo aquello que no es pertinente con el camino que la providencia exige que andes. De manera que aquieta tu interioridad para de lo alto, serenamente cortejando, permeabilizar. El siguiente arquetipo nos encontramos con el eslabón de la gracia, hexagrama número 22. Abajo Li, arriba Ken. Fuego al pie de la montaña. Arquetipo general del arte. El arte, la gracia, el embellecimiento, una norma general en el comportamiento humano, que no presentamos las cosas de una manera ruda, áspera y grosera, sino que solemos, incluso cuando la envolverla adecuadamente o presentarla. Esto en el ámbito de la naturaleza no tiene engaño alguno. El firmamento es algo extraordinariamente complejo y sin embargo termina siendo bello a los ojos del ser humano, y así también en la tierra o en la mar. Pero en el ámbito de lo humano puede encubrir deficiencias, no siendo real aquello que se representa externamente. Por tanto, este hexagrama de la belleza nos advierte que puede encubrir y que no debemos nosotros incurrir en ello, en tener grandes emprendimientos cuando subsiste esa ambigüedad por debajo, a menos que sea la adecuada ornamentación de algo que realmente merece ese ornato. Dentro de este contexto, la línea primera nos lleva al 52, la cuarta al 30, la quinta al 37 y la sexta al 36. Primera línea del contexto de la gracia. El texto tradicional le dice al consultante: no busques auto ni atajo, embellece los pies, el andar descalzo en el momento actual, diferenciando el pasado del futuro. Estate en este momento, en el aquí y ahora, con total desapego del yo. No busques
prerrogativas especiales por circunstancias también especiales. La cuarta línea, que es ya primera del trigrama superior, pues insiste sobre este punto de alguna manera en otro nivel, pero tiene una cierta concomitancia. No quiera entre la ostentación y la sencillez. El texto tradicional dice aparece un caballo blanco, significando la correcta elección. Sencillez. Sencillez para adherir a lo esencial, sabiendo separar lo claro de lo oscuro y pretendiendo con ello o logrando con ello que la claridad sea diáfana hacia el interior y también hacia el exterior. La quinta línea sobre ello además habla de, ahora nos sitúa al consultante en una colina elevada donde él porta una modesta madeja de seda, significando pobreza de recursos en ese contexto. Pero también la nobleza del material, la seda, y la capacidad de maleabilidad, de plasticidad que tiene la seda, adecuándose al contexto familiar del entorno, que debe ser y que es un contexto significado por el hexagrama transicional 37, que es el contenedor, el crisol que sabe separar el caos y fraguar los principios pertinentes para llevar a la sociedad. Amor, justa jerarquía, respeto, lealtad y verdad. En fin, muta también la sexta línea, que dentro de este contexto de la belleza, pues lo tenemos en la mayoría de los grandes artistas de las distintas ramas del arte, que conjugan, lejos de todo oropel fastidioso y que entorpece la captación, pues saben conjugar perfectamente la sencillez, aún con los elementos en medio de la opacidad del contexto común del 36, en medio de la oscuridad. Así pues, aquieta tu interior y corteja con serena apertura la relación. El siguiente arquetipo lo iniciamos con el hexagrama número 23, la desintegración, el derrocamiento, que debemos evitar una única línea yang, está arriba. Pretender obras lograría el derrocamiento de la estructura. Parte positiva de este arquetipo en el que estamos inmersos con la estructura de la consulta, fomentar la base con generosidad. Dentro de este contexto, la prioridad obviamente la van a tener las líneas de mutación, que son la tercera, que lleva al 52, la cuarta, que lleva al 35, la quinta, que lleva al 20 y la sexta, que lleva a 2. La línea tercera del 23 dice: te encuentras, consultante, en una tesitura en que, en función de un vínculo de carácter superior que tienes, debes y puedes desligarte del entorno de vulgaridad que en este momento está. El 52, como complementario aquí transicional, obviamente implica el gozne entre un estado anterior y otro posterior, que te dice: estate en el aquí y ahora con total desapego del yo. La cuarta línea tiene una advertencia importante, teniendo en cuenta el hexagrama en el que estamos, que es la desintegración. Y dice: antes de que el golpe alcance al cuerpo, para desintegrarlo, debiera abrirte serenamente y con cierta humildad y mucha receptividad para subir el foco de la luz
sobre los distintos elementos de tu estructura, lo más bajo, lo medio de tu estructura o de la estructura que tienes que contemplar para evitar el choque, de manera que puedas progresar en lugar de recibir un golpe en el propio cuerpo. Cuarta línea, que lleva el 35, arquetipo del progreso. La quinta línea, que lleva al hexagrama 20, dice: así, ya habiendo asumido los dictámenes anteriores, estás más próximo a la luz. De hecho, la línea quinta está tan próxima que está debajo como está la luna en relación al sol. El sol es la línea yang y la línea quinta es la luna llena, en función de la cual, por esa aproximación a la claridad, podemos ver de noche también en el campo. De hecho, esta quinta línea dice que por medio de las damas de palacio nos llegan favores. De manera que este complementario lo que tiene una exigencia importante, porque es el 20, y situándonos en esa elevada posición, nos dice: ojo, has cumplido la evolución, pero todavía no el sacrificio, eres un mediador entre el cielo y aquellos que dependen de ti, de manera que no vaya los dictámenes o movimientos de la partitura en la dirección a equivocar a la orquesta que está pendiente de tus dictámenes. Hexagrama número 20, la contemplación, la mira. La sexta, estamos en la última línea, en la única línea yang que hay en todo el hexagrama y que está en la cumbre. El texto dice que si tu comportamiento ha sido vulgar hacia aquí, esta línea se derrumba y cae sobre ti. En cambio, si tu comportamiento ha sido noble, lo que se abre es la vaina y lo que cae al suelo, como indica el complementario transicional, que es el do, la tierra, es la semilla. Y la semilla, la tierra, soporta al noble, el pueblo soporta al noble, como la semilla hará fructificar este fruto no comido si tu comportamiento ha sido debidamente noble. Aquieta pues tu interioridad y ábrete con serenidad para de lo alto, cortejando, poder empapar. El siguiente arquetipo es el hexagrama 24, en la vuelta sobre la base, el tocón raigar. Hexagrama número 24, vuelta sobre el tocón, sobre la base. No emprender, sino permanecer como convaleciente. De hecho, en el orden de la secuencia, así como el 23 es la desintegración, pues el 24 sería este estado de recuperación y convalecencia, en el que dice el texto que vienen y van amigos leales y creíbles, con los cuales poder hablar y hacer proyectos, pero de momento recuperarnos de la convalecencia sobre esta base mínima del carácter. Dentro de este contexto, el hexagrama se llama el retorno, formalmente, y la línea primera nos lleva al hexagrama 2, la tercera al 36, la cuarta al 51 y la quinta al 3. La segunda línea del hexagrama el retorno dice, la primera línea del hexagrama del retorno. Estamos, por tanto, en la base y nuestro primer paso, dice el texto: al comenzar es fácil errar, pero también es fácil el volver del error hacia atrás y receptiva y abnegadamente escuchar, como implica el complementario transicional, hexagrama número 2, cuya característica prismática fundamental para este consultante es la receptividad y la respuesta natural. Receptividad. La tercera línea le dice al consultante: lo que para nada es bueno es pendular, es decir, para aquí, de aquí para allá y de allí para acá. Ciertamente, en principio, no hay un estancamiento
bueno, en el bien no sería un estancamiento, no te quedas determinado en el bien porque hay una inquietud que te mueve a ir hacia el mal, no te quedas estancado en el mal porque ahí la inquietud te hace volver al bien, pero hay un riesgo evidente que está significando en virtud del complementario 36, que es el oscurecimiento de la luz, que hay una vanidad en un momento en que quieres brillar, cuando lo que corresponde es como manda el complementario, en época de oscuridad en que prevalece lo vil, pasar desapercibido entre la multitud. La cuarta línea sobre las anteriores y ya primera del trigrama superior dice, vuelve pues tras analizar bajo el cielo por medio de la conmoción, una conmoción probablemente que proceda de tu propia conciencia que te dice, me estoy alejando mucho de una base correcta. Por tanto, es una remodelación por medio de esta recurrencia a la providencia que te dice, no tires tu esencia, pero sí deshazte de todo esto vulgar y saca un camino recto, obviamente para volver. La quinta línea sobre la anterior dice que esta actitud tiene un calaje profundo y que ya es la sabiduría la que te manda claramente que lo que debes hacer es volver, pero que para ello debes buscar un ayudante capaz, como indica la línea tercera, perdón, el hexagrama número 3, que es el complementario transicional por o movido por esta línea. Busca un ayudante, ya te has alejado bastante, ahora la sabiduría dice, bueno, tengo que buscar quien pueda ayudarme a volver sobre mi base correcta. De manera que aquieta tu interioridad y ábrete serenamente hacia lo alto a cortejar y de ello poderte empapar. El siguiente arquetipo es el modelo de estimulación, de crecimiento del carácter, en el sentido obviamente positivo. Hexagrama número 42, estimulación por medio de sesión propia, en función de lo cual se crean las condiciones para cruzar las grandes aguas. Pero esto obviamente, siempre que sepamos el mejor estímulo del carácter en el buen sentido, procede de deslastrarnos de vulgaridad para elevarnos espiritualmente, intelectualmente, mentalmente, psicológicamente. El texto dice, el noble allí donde ve el bien, lo hace suyo. Si tiene defectos, se deshace de él. Dentro de este contexto, la primera línea nos lleva al hexagrama número 20, la tercera al 37, la cuarta al 25 y la sexta al hexagrama número 3. Dentro de este contexto de bendiciones que vienen del cielo, de hecho, el hexagrama 42 procede de una traslación del estancamiento en el que Chien, estando arriba del cielo, cede su primera línea de abajo a abajo la tierra y la tierra le responde entusiasmada dándole un primogénito que lo sigue fielmente. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 20, la tercera al 37, la cuarta al 25 y la sexta al 3. Primera línea del contexto de la estimulación de crecimiento. Nos llegan bendiciones, pero las bendiciones, advierte el texto, no son para un uso egoico, subjetivo. Piensa con el complementario transicional, ciertamente con todas las precauciones que debas tomar, que eres un mediador entre el cielo y la tierra, significado por el hexagrama número 20, que es una alta torre, equivalente a un rey que visita las comarcas, equivalente a un sacerdote, a un ser mediúnico, a un director de orquesta, a alguien que está sujeto a una alta partitura y que de sus movimientos depende que se vayan bien orientados o no los que le ven en tan alta posición
como la torre atalaya, que significa gráficamente el hexagrama 20. Se ha cumplido la ablución, pero todavía no el sacrificio, de manera que atento a aquello que hacemos con las bendiciones recibidas en la primera línea. La tercera línea, que muta y nos lleva al hexagrama 37, le sigue diciendo al consultante que este tiempo que él vive en relación a la consulta que ha hecho está tan bendecido que en otras circunstancias resultaría funesto, pero que en esta habrá de venir en beneficio de su propio clan, significado por el complementario transicional, hexagrama número 37, arquetipo del clan familiar, de los valores de la familia entre el caos y la civilización. La cuarta línea, ya línea ministerial, primera del trigrama superior, dice deberás actuar como munido por un sello real, entre arriba y abajo, sin desvío de lo procedente del arquetipo transicional, que es la inocencia, ese vínculo entre el primogénito y el cielo, que lo perturba las segundas intenciones y el desvío de la esencialidad. La sexta línea sobre las anteriores tiene, sin embargo, una advertencia gravemente importante que subrayo para que el consultante la evite. Dice: si en un contexto de bendiciones no sirve para aumento de nadie, va a venir alguien de atrás y te va a golpear. De manera que lo que debe hacer ante esa carencia es buscarte ayudantes capaces para desenmarañar la pelotera inextricable de egoísmo en la que estás atrapado y poner orden y luz delante del camino. Aquieta pues tu interioridad y disponte con abierta serenidad a lo alto poder cortejar. El siguiente arquetipo es el de la subordinación, así lo llamo yo. El texto tradicional lo denomina la concubina o la desposanda, que reconociendo en la humanidad los valores y la importancia de lo natural, de la visceralidad, de los deseos del corazón, le advierte al consultante que así sería nefasto emprender, que el noble, por la eternidad del fin, sabe contener los deseos en el deber. Este es el contexto del que partimos. La línea primera lleva al 40, la segunda al 51, la tercera al 34 y la quinta al 58. Primera línea. Entramos en un contexto de subordinación, ciertamente, pero al mismo tiempo que hemos conseguido esa posición subordinada, de alguna manera hemos subvenido las necesidades más perentorias de nuestra situación, de manera que el complementario nos indica: libérate ya de rumiar sobre otras pretensiones e incorpórate a la cotidianidad del desarrollo de esta función subordinada. La segunda línea advierte con más graves tintes de que el consultante se va a quedar solo o no va a encontrar los socios adecuados y debe ser perseverante en su interior respecto de los principios, pero la orfandad, la viudedad o la soledad de asociación no la va a poder evitar, y sí se va a tener que adaptar, como implica el complementario transicional, que obviamente el 51, una conmoción proveniente de la providencia, pero no para fastidiarnos, sino para que depuremos nuestra radical esencial y tiremos todo lo superfluo y saquemos una recta regla para andar. La línea tercera en mutación de este 54 le dice al consultante: lo que no debieras por
por justicia y por deber obtener, no lo debieras tampoco obtener por poder. Como indica el complementario 34, un gran poder se caracteriza fundamentalmente por no pisar camino que no se corresponde con el orden. Y este es el arquetipo 34, el poder de lo grande, que antes que progresar con la fuerza, lo que tiene es buen cuidado de que esa fuerza esté dentro de los caminos de lo correcto. La quinta línea que lleva 58 y que estamos en el hexagrama 54 de la desposanda, pues dice: debes saber ceder con modestia de tu propio contexto, aunque haya un cierto empobrecimiento, pero es una sesión de sabiduría de cara al futuro, a poder regenerar entre pares cuando llegue el momento. De momento sería bueno que tomes la iniciativa y cedas, aunque sea a condiciones más modestas, pero de cara a poder regenerar con los pares, como indica el complementario hexagrama 58. Reunión con pares serenamente para regenerar. Así que el complementario transicional dice: quita pues, el complementario termina, hexagrama 31, quita pues tu interior y corteja serenamente lo superior. El siguiente arquetipo es el de una doble conjunción. Separación para reunión, dispersión, y en función de un alto del entendimiento y aplicación de un alto vínculo, poder volver a reunir aquello que se dispersa, y por medio de esa unión por lo divino, por lo elevado. De hecho, los antiguos gobernantes chinos se inspiraban en este hexagrama para fundar templos que les recordaran a las distintas dispersiones humanas la unidad de unión, y abarcaban con ello. En términos prácticos, esto quiere decir que, como de alguna manera dicen los componentes, que significando el interior can, peligro, en sun, arriba, viento, o capacidad de penetración mental, y esta equivalencia la llevamos a que el agua, que es fertilizadora, equiparada al egoísmo humano, se ha convertido en esta situación en un hielo enquistado en lo alto de las montañas, en nieve, y todo permanece estéril. Cuando sopla la primavera, equivalente a la capacidad de razonar sobre los propios egoísmos, disuelve lo acumulado en torrenteras de fertilidad. Esta es la característica fundamental del hexagrama de partida. El 59 muta la línea segunda hasta el 20, la tercera al 57, la cuarta al 6 y la sexta al 29. La segunda línea de este delicado y sutil hexagrama de dispersión y de reunión en función de un alto vínculo, le dice al consultante: para empezar, recurre a lo que es tu base o pilar de sostén, es decir, tu libro de instrucciones, tu libro de conocimiento espiritual, tu sabiduría, la sabiduría de tu entorno bien constituido y sedimentado, y en función de eso, como una alta torre, que es el complementario transicional, como un mediador que está sujeto a los dictados del cielo para nutrir a quienes están expectantes de sus movimientos, pues podrá oficiar. Hasta ahora has cumplido la evolución si recurres a tu Biblia, a tus libros de jurisprudencia, de derecho, de mecánica, de ingeniería, de química, a lo que es tu sostén, y disponte seriamente a contemplar las necesidades reales.
Hexagrama transicional, el 20. Una alta torre en la contemplación, la vista. La tercera línea sobre la anterior, y teniendo en cuenta el contexto de dispersión y de unión en función de altos vínculos, pues dice aquí, consultante, olvídate de los requerimientos de tu propio ego. Para nada, aquí vas a estar sin poder atenderte a ti en lo más elemental. Lo que debe estar nortificado es en algo superior, en una estrella, en una idea hacia la que dirigir todos los esfuerzos con perseverancia, con reiteración, con gentileza, para poder conducirlos adecuadamente. El complementario transicional al que estoy aludiendo con estos elementos de reiteración y de alta elevación es el 57. Lo suave, el viento. La cuarta línea, que también muta y que lleva el hexagrama 6, dice, resuelve ahora apartarte de lo familiar por una más alta visión de finalidad. Puede que esto, el entorno común que te rodea, no lo entienda, pero con esto, con esta determinación, logras evitar profundizar el conflicto. Hexagrama transicional número 6, el arquetipo del conflicto. La siguiente línea de mutación es la sexta, que insiste sobre la anterior. Dice, discurre lejos de la sangre, de los embrollos de la pasión, de ese exceso de subjetividad, sin pretensión personal y con perfecta adaptabilidad, cual la del agua, arquetipo que es el que transicionalmente ilustra el comportamiento que debe llevar el consultante en función del consejo de esta línea, que es discurrir conforme a la ley de la gravedad con transparente adaptación y sencillez. Aquieta pues tu interior y ábrete serenamente al cortejo de lo superior. El siguiente arquetipo es el de la justa regulación. En el universo todo tiene una medida que es justa y que significa la virtud de poder mantener las cosas conforme al equilibrio perfecto que le ha sido concedido desde el ordenamiento cósmico. Que no sobre y que no falte, la justa medida, virtud, saber delimitar. Dentro de este contexto tenemos la primera línea que lleva el 29, la segunda que lleva al 3, la tercera que lleva al 5 y la cuarta que lleva al 58. La primera línea en el contexto de la justa regulación. Orden estructural, base. Texto del hexagrama. En primer lugar, la puerta está cerrada y por tanto debe discurrir como el arquetipo transicional 29, el agua, fiel a sí misma, pero discurriendo siempre intramuro, puesto que la puerta está cerrada y debe rellenar antes todos los huecos antes de salir fuera. La segunda línea ya ha debido asimilar el agua a los niveles pertinentes y ahora encontramos la puerta abierta y el consejo pertinente para el consultante es salir a aprovechar el momento. ¿Pero para qué? Pues como nos indica también el transicional, para buscar una ayuda capaz de orientarnos y lleve nuestro parto a buena luz en la vida, como es el arquetipo 3, arquetipo de la dificultad inicial, en el que tanto la parturienta como el bebé que va a venir al mundo necesitan de ayudantes especializados para su atención. La línea, la tercera mutación lleva al 5, y tiene una advertencia importante. Dice, en principio, debes aprender a saber limitarte a ti mismo y esperar
el momento oportuno de cuando la lluvia se produzca, como es el arquetipo que tiene delante en esta línea, después de las dos anteriores, en que ha debido tener su propio recorrido, pero ahora mismo debe tener atención en que él mismo debe saber para limitarse a sí mismo cuando es pertinente y esperar las condiciones oportunas. El arquetipo número 5, la espera. Finalmente, la cuarta línea habla ya, primera línea del trigrama superior, que no vaya contracorriente, que no vaya cuesta arriba, sino que discurra con facilidad por medio de lo que le permite la orografía, sea esta del orden físico, o sea esta de un orden intelectivo, o sea de un orden psicológico, que vaya conforme va permitiendo las circunstancias, tendiendo a regenerar con los pares, que es el arquetipo transicional que motiva esta mutación y que es representado por el hexagrama número 58, donde realmente hay capacidad de regenerar. Aquieta pues tu interior y ábrete serenamente a cortejar a lo que por arriba se debe buscar. El siguiente y último arquetipo de nuestra clase de hoy lo tenemos con antes de la consumación, arquetipo número 64. Tenemos todavía, es verdad que estamos próximos, la leyenda del 64 dice el zorro ve y huele a su presa en la otra ribera del río, pero el río está helado y no sabemos la consistencia del hielo sobre el que debe marchar. Cautela y circunspección sin perder de vista el objetivo para poder hacer este cruce de la manera pertinente. Muta la línea segunda que lleva el hexagrama 35, la tercera que lleva el 50, la quinta que lleva el 6 y la sexta que lleva el 40. La segunda línea de este contexto, antes de la consumación, dice, en principio, refrenar el impulso que lleva a cruzar, pero sin dejar de pensar finalidad, procurando elevar la claridad, como indica el complementario transicional, que es el hexagrama del progreso, el 35, para lo que hay que ser, en principio, frenar, luego ser receptivamente abierto y pasar las luces como en un escáner, desde abajo hasta arriba cabalmente, para poder integrar los elementos que necesitamos para esa travesía. La tercera línea, que lleva al 50, le insiste con el consultante diciéndole, con los elementos que llevas en la cabeza, lo que haya copiado incluso materialmente de manera física, no lo vas a lograr. Profundiza los elementos que percibes de manera inmediata para la luz de la cultura en la que vives inmerso, y por medio del procedimiento de la superestructura cultural que representa el caldero, donde se oficia lo mejor a las divinidades, no los elementos crudos, pues transforma aquellos elementos que ves crudamente para poder que sean dignos de un rico condimento o de un vehículo propio de la alta cultura en la que quieres emplazar tu trabajo o tu proyecto. La quinta línea, ya línea central del trigrama superior, dice luego, en verdad podrás atravesar y sin conflicto llegar a extremar. El complementario transicional es el conflicto. En la quinta, el noble ya une con verdad los elementos, y puesto que goza de esa capacidad de gobierno, pues tiene también el privilegio de poder distinguir el conflicto sin entrar en él, que es el complementario transicional de esta línea. La sexta, que finalmente también muta,
Dice, así liberado podrás celebrar. Siempre que la cabeza no te vayas a mojar, es decir, celébralo, sí, puedes tomarte una copa, pero no más de aquella en que mantienes la cabeza en su debido equilibrio de sabiduría, serenidad y compostura. Y así poder liberar, como indica el complementario transicional, el 40, arquetipo de la liberación, donde el peligro queda detrás y el pie del primogénito se integra a los deberes que le demanda el día a día. Así pues, aquieta tu interior y ábrete en serena recepción de lo superior. Y con esto pues terminamos nuestro estudio de hoy. Gracias por vuestra atención.